Hola, ¿cómo están? Hoy estoy un poquito más nerviosa a pesar de que vamos a tener una charla con un gran amigo, un compañero, una persona que siempre, siempre, siempre nos hace sentir cómodos y cómodas. Pero bueno, tuvimos un temita de rutina que no funcionó y hay alguien que está muy despierta. Así que bueno, les mandamos esa sonrisa y esperamos que todo salga bien en este vivo tan especial que tenemos con el compañero, amigo, eh, un cuadrazo, una persona maravillosa que tiene en la provincia de Santa Fe y que afortunadamente y por el trabajo de muchos y de muchas hoy ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la provincia, periodista queridos por todos y todas en Santa Fe y en el país, eh, un gran eh, compañero y amigo que hace aportes fundamentales en estos momentos y siempre, con una sinceridad y que como dice él, no importa lo que se dice y cómo se dice. Y él lo dice siempre, denuncia verdades con palabras justas, con palabras hermosas que nos sensibilizan a todos. Obviamente estoy hablando de Carlos Delfrade, con quien tuve la oportunidad de compartir 4 maravillosos años en la banca, en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, aprendiendo un montón, defendiéndonos codo a codo, como diríamos ahora, espalda con espalda, con una valentía bárbara, de parte de él sobre todo. Bueno, ustedes saben de qué se trata eso. Decía que estaba un poquito más nerviosa por esta cuestión que estando acá en casa hay cosas de la rutina que a veces fallan e Irupe no se durmió en el momento que se tenía que dormir, así que bueno, quizás tengamos que amamantar en un vivo de Instagram, nada más que eso. La idea de hoy, de esta tarde, es poder charlar con Carlitos la necesidad de una reforma impositiva progresista en la provincia de Santa Fe. Para eso, él envió una nota a Lifchitz, que es el presidente de la Cámara de Diputados en este momento, pidiéndole que incorpore al temario a tratar en las sesiones una cantidad de proyectos que, si me permiten, así también mientras se va sumando la gente y demás, y esperamos que nuestro invitado, que ya estoy viendo que ahí está conectado, ahí te habilito, Carlitos. Chiqui, todos los proyectos que pide que se incorporen al tema. A ver, ahí estamos. ¡Qué grande! Lo logré. Lo No logré. iba a ¿Cómo, fallar, no iba a fallar. ¿Cómo cómo estás? anda Mercedes? Muy bien. Qué hermosa que está Irupé. Qué maravilla. ¿Viste? Y nos regaló una sonrisa recién. Espero que siga así. Estamos. Bueno, pero vos ya hiciste la previsión por las dudas. Sí, 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 está todo el mundo advertido. Eso no se puede. Claro, totalmente. Nos Es estamos televisión en poniendo. vivo esto. Es un vivo, y bueno, y en casa, por lo tanto, sale como sale. Y uno muestra algunos Exactamente. aspectos de su vida que a Exactamente. veces ¿Cómo anda Mercedes? Bien. bien, bien, llevando a los chicos al médico, entonces eso hace que un poco la cuestión se cambie. Pero ahí decía Claro. que teníamos muchas ganas de conversar con vos. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, te vengo escuchando. Mirá, esto me lo puse para vos porque yo sé que a vos te gustan estas cuestiones. ¿Lo ves? Bien, el día Por de la la semana escarapela. de mayo. Claro. Por la semana de mayo y porque, bueno, ayer fue también el día de la escarapela y como sé que vos sos una apasionada por nuestra historia, viene muy bien mostrarte esto como delicadeza para vos, especialmente y para toda la gente que te quiere. Se agradece muchísimo, se agradece muchísimo. Este, y esperemos que te esté cuidando, Carlitos.
Porque a vos entre los paros de corazón, a las denuncias a los narcotraficantes y a los... Por favor, Carlos. Bueno, desde ya nuestra solidaridad. No, está muy bien. La semana pasada ratificaron esa denuncia en la justicia. Mirá cómo habrá sido que alguien muy cercana a la jueza del caso quedó muy impactada porque se ratificó en la justicia eso. La ratificó la persona que estaba muy cerca de Alvarado. Así que es un momento muy especial de Rosario. Hoy estuve con otra gente a la cual los monos le cobran 80.000 pesos por mes para darle seguridad. Estamos hablando de un sindicato que está muy preocupado. Así que imagínate cómo las cuestiones laborales hoy hay que pensarlas de muchas maneras, con diferentes organizaciones sindicales, que por malas conducciones muchas veces se acercan a los narcos para que le den protección de las futuras oposiciones. Así que mirá la densidad que está adquiriendo la ciudad. Así que viene bien contártelo porque es el vínculo de mayor confianza con vos, así que viene muy bien compartirlo, decírselo a la gente, que hay una densidad que está más allá de la pandemia y que va a seguir después de la pandemia. Sí, que venía y que no frena, digamos, más No, no, allá de la se cuarentena. suspendió. Yo lo que digo en términos futboleros es esto de que hay un entretiempo, pero que ahora ya se ha reactivado con la circulación de la gente y por eso tuvimos 4 asesinatos en los últimos 10 días acá en Rosario. En Santa Fe pasa algo más o menos parecido. Bueno, Carlitos, vos sabés que podés contar bueno, conmigo, con Sin duda, nosotros, que sin no estás duda, solo, que no sin estás duda. solo, así que le decimos a todos los narcos que Carlitos no está solo Está y muy que bien. obviamente nos sirve muchísimo al pueblo en general lo que haces, tu valentía y Muchas demás. gracias. Ojalá, ojalá. Eh, sí, 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 la vamos a frenar, la vamos a frenar. Bueno, yo te interrumpí, vos le estabas contando algo a la gente sobre los proyectos que hicimos juntos y lo que seguimos haciendo, que le mandamos al presidente de la Cámara para ver si lo trataba esta semana, porque se comprometieron en eso en una reunión de parlamentarias. Vaya a saber si van a cumplir con eso. Le contamos a todos los que nos están viendo, que ya suman más de 30, quienes le agradecemos, ahí vemos que están, qué sé yo, concejales de, por ejemplo, Patricio Malenghini, bueno, Andrés Olavarría, Patricio Malenghini es de Venado Tuerto, a quien saludamos Qué bueno. particularmente, después pasaron varios, pero vi que, bueno, a Sandra, mandamos un abrazo grande, Licha, compañeros de Buenos Aires, Luz, la compañera de Luz, la Saigoitía, por favor, Luz. Hola Zagoitía, una Hola, fenómena. Saigoitía. Sí, Mi sí. amigo peronista Diego Cerrudo, que siempre lo nombro, bueno, un montón de compañeros y compañeras y que seguramente se van a ir sumando más. Mira de Sí, Jujuy. bien. Me hice la lista de los proyectos porque me parece que nombrarlos de alguna manera demuestra, como bien decís, el trabajo que tuvo el Frente Social y Popular, que tiene el Frente Social y Popular junto a Ciudad Futura en estos momentos, en la legislatura y que de alguna manera definen en esto de cómo hacer una reforma impositiva progresista en la provincia, algunos de estas, cómo sería, digamos, o qué proponemos. Pero vos hablás de la necesidad de que se trate el proyecto del Fondo de Equidad Impositiva, que es lo de gravar a los bancos y exportadoras, un aumento de ingresos brutos a exportadoras, otro proyecto de impuesto al latifundio, otro Bueno, proyecto ese, de eso es un impuesto a la... proyecto que hicieron ustedes, Mercedes, y que para mí hay que dejarlo tal como está. Por eso dijimos, Fondo de Equidad Impositiva más el impuesto al latifundio, sí o sí hay que discutirlo. Hoy en la provincia de Santa Fe hay 3.500 personas, Mercedes, que superan los 2 millones de dólares. Y no hay información producida ni por Catastro, ¿te acordás que eso ustedes lo habían corroborado? No sabemos los nombres de los propietarios de más de 20.000 hectáreas hoy de campo en la provincia, no lo sabemos. No hay producción sobre la riqueza, eso es un signo del sistema, es impactante eso. Y ni hablemos para los propietarios de más de 4 inmobiliarios urbanos, que a partir de entonces empieza a hablar de lo que significa la tenencia, los bienes personales, que de forma enorme van generando una riqueza personal muy, pero muy grande. No hay información sobre eso.
Ayer me comuniqué con la gente que está trabajando en el Banco Central de la República Argentina porque salió una información de los principales 1000 más ricos de la Argentina, donde están además un montón de santafesinas y santafesinos, pero insisto, hay 3500 por lo menos en la provincia, 118.000 en la Argentina, que tienen por posesión propia más de 3 millones de dólares, a los cuales necesariamente hay que grabar más en este tiempo. Lo más increíble es que te argumentan que es por secreto bancario que no dicen sus nombres. Pero algunas cuestiones vamos conociendo. Ayer se conoció que uno de los mayores jugadores en la fuga de capitales es una empresa que está en Terminal 6, en Puerto General San Martín, que es Aceitera General Dehesa, jugó millones de dólares, así que sobre esas cuestiones vamos a seguir avanzando. Ojalá que cumpla el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Lichi, con su promesa de discutir todo esto, porque hay muchos proyectos sobre eso, incluso algunos que han presentado algunos representantes del peronismo, así que vamos a ver con qué nos encontramos, pero de hecho nosotros vamos a batallar durante todos estos meses para llevar adelante esta preocupación, porque a la gente le tiene que quedar claro que si no pagan los que más tienen, van a seguir pagando los que menos tienen, es decir, las grandes mayorías de santafesinas y santafesinos. Eso te quería preguntar. En realidad, hoy te decía, no quiero ser Mirta Legrand, porque no lo soy, no lo quiero ser, no soy periodista, acá el periodista sos vos, pero sí nos gusta escucharte y queremos escucharte a vos y para eso hacemos estas iniciativas de, aunque sea vernos así. ¿Por qué? ¿Qué significa una reforma impositiva progresiva y por qué en Santa Fe? Más que nada por lo que recién decíamos, pero se lo vamos a explicar mucho mejor a la gente. Hoy en la provincia de Santa Fe, la mayoría de la gente, las familias santafesinas, la mayoría de las 3,5 millones de personas de la provincia de Santa Fe pagan distintos tipos de impuestos, que van de los que generalmente se pagan todos, lo que la gente dice, la luz, el agua, el alquiler, es decir, el inmobiliario urbano, el inmobiliario rural, se pagan distintos gravámenes. Después están los otros, el que tiene una peluquería, un almacén, un kiosco, paga lo que se llama ingresos brutos. Ingresos brutos es lo que se paga sobre la facturación que una persona hace. Por ejemplo, yo vendía publicidad para mantenerlo. Claro, que tiene que ver con la facturación, no con la ganancia, con la facturación. Vos emitís la factura de acuerdo a lo que vendiste. Nosotros cuando vendíamos publicidad, por ejemplo, para mantener los espacios de radio y de televisión, vos pagabas por lo facturado, ni siquiera por lo que cobrás. Eso es ingreso bruto, se conoce como impuestos indirectos. No está directamente vinculado a la riqueza, sino a la producción comercial, a la circulación de los negocios que haces. Y ahí empiezan a aparecer las grandes desigualdades en la provincia. Vicentín, que facturó el año pasado 188.000 millones de pesos, que facturó, igual que lo que yo te decía de un almacén, de un tipo que vende publicidad para sostener un espacio de radio, de una peluquera, de un almacén, de un kiosco. Facturó por 188.000 millones de pesos, fundamentalmente para el comercio exterior, como lo hizo para el comercio exterior, terminó pagando nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como sus clientes son de afuera, se considera exportación, y ahí empezamos a discutir lo que pasó acá, en la provincia de Santa Fe, en lo que era el viejo Cabildo de Santa Fe, donde está la Casa Gris, 12 de septiembre de 1866, hace mucho tiempo, se discutió una reforma de la Constitución Nacional, y en esa reforma se dijo que como la Argentina estaba en guerra con el Paraguay, las provincias delegaban en el Estado Nacional la posibilidad de cobrar por las exportaciones. La guerra del Paraguay se terminó. Se puede cobrar la nación y no la provincia, con esa excusa, Exactamente, digamos. Con esa excusa. Pero eso se reactualizó en 1991, cuando Menem, 2 años después de haber ganado las elecciones en 1989, reactualiza algo que después se llamó el Pacto Fiscal. Pero lo primero que dice el Pacto Fiscal
hay más necesidad de la nación de seguir cobrando los ingresos brutos por exportación que las provincias, lo cual era una mentira, pero se pactó. Se pactó, yo me acuerdo que fuimos a Mar del Plata en aquel momento acompañando al entonces gobernador, que era Carlos Reutemann. Y allí se firmó ese pacto fiscal. Desde entonces hasta acá, hasta el presente, eso ha generado que las provincias cada día dependan más de lo que le dé el gobierno nacional, eso que se llama coparticipación. Claro. Hasta ese momento era al revés, era 50 y 50, es decir, 50% de la guita que tenía el gobierno de la provincia venía de los impuestos provinciales. Desde entonces hasta acá se ha ido cambiando. Hoy las provincias dependen, en provincias grandes como Santa Fe, en un 60% de lo que le manda la nación. Ya ahí estás totalmente, exactamente, estás atado a lo que dependa de un gobierno que se sienta en la guita desde Buenos Aires, y es el viejo problema del país unitario. Buenos Aires maneja el dinero que produce toda la Argentina con características generalmente arbitrarias, porque antes que las necesidades de las provincias responden más a los intereses políticos de quien conduce el gobierno nacional que otra cosa. Por eso después falta plata en la provincia, porque los que más pagan siempre es la gente común. Y cuando paga la gente común, pasa lo que pasa hoy. Cuando no hay plata porque no hay trabajo, y cuando el trabajo que hay, el 40% de ese trabajo es informal, no alcanza nunca. Y empiezan a hablarte siempre de la frazada corta. Y la frazada corta para mí es una gran justificación para no hacerle pagar a los que más tienen. Y ahí está la resignación para mí de los grandes partidos que en la Argentina siguen siendo grandes porque la gente mayoritariamente los vota. Pero algún día volverán, deben volver a tener valentía para cobrarle a los que más tienen para que alguna vez la cosa sea diferente. Si no, siempre el que menos tiene va a ser el que más paga en la Argentina. Vos hacías esa descripción de qué son los ingresos brutos. Después hay otro proyecto también para grabar las transacciones financieras. Digo, sí. Cuando hablamos de los que más riquezas tienen, nombramos a las agroexportadoras, vos nombrabas a AGD, hay en pocos kilómetros, por lo menos en lo que es el sur de Santa Fe, una cantidad, casi que no tenemos acceso al río, porque están instaladas esos grandes monopolios multinacionales que evaden, o al menos están exceptuados, y que ahora se van a ver beneficiados con ciertas medidas incluso, como por ejemplo la devaluación del peso. Claro. Y después nombrabas también la cuestión de los dueños de la tierra, que sí, efectivamente no hay información pública. Cuando decimos lo de catastro, es la información catastral que en la legislatura más de una vez pedimos que se abra la información catastral al menos a los legisladores. En otros lados sabemos que hay información que no tiene nada de malo saber quiénes son los dueños de la tierra, pero evidentemente en Santa Fe eso se oculta y por algo es. Y que esa tierra, los datos que tenemos nosotros es que 53 terratenientes concentran el 10% de las tierras productivas, es decir, que son estancias de más de 10.000 hectáreas, o si contamos estancias de más de 5.000 hectáreas, es un 20% de la tierra en manos de no más de 200 familias. Es una concentración muy, muy grande en cuanto a los terratenientes. Y el otro tema, me parece, son los bancos. Yo te quería agregar algo sobre lo que está pasando con la tierra, porque fue muy interesante. El otro día el Litoral saca nuevos datos que publicó el IPEC. El IPEC es el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. El sábado pasado, el Litoral publica, en su sección de Campo Litoral, saca un informe que había sacado la semana pasada el IPEC, en donde habla que se perdieron en los últimos años 8.000 pequeñas producciones agropecuarias en la provincia de Santa Fe. Es decir, 8.000 producciones agropecuarias del campo se perdieron. Poblaciones rurales que se van exiliando, que van a la ciudad y que ya no van a encontrar la calidad de vida que alguna vez tuvieron sus padres en lo que se conocía antes como los pueblos rurales de la provincia de Santa Fe. Hoy hay
5.000 pueblos en la provincia de Santa Fe que tienen menos de 1.000 habitantes. En esos pueblos generalmente es muy difícil encontrar un médico, por ejemplo. Es uno de los tantos proyectos que nosotros tuvimos al principio de nuestra participación en la legislatura. Pero después fíjate el otro dato. 8.000 pequeñas producciones se volvieron a perder en la provincia de Santa Fe en los últimos años. Pero ¿qué es lo que creció? La concentración de tierras en estancias de más de 20.000 hectáreas, Mercedes. Decime cuántas veces se habló de las explotaciones agropecuarias de más de 20.000 hectáreas en la provincia de Santa Fe. Aparecen en estos informes, son números. Ahora, ¿cuáles son las caras que están detrás de esos números? ¿Cuáles son los apellidos que están detrás de esos números? ¿Cuál es la historia económica de una gente que durante años va teniendo hectáreas, 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 producciones, estancias de más de 20.000 hectáreas en una provincia que necesita distribuir la tierra porque en sus grandes conglomerados, como el Gran Santa Fe, como el Gran Rosario, necesitan empezar a vivir mejor, y para vivir mejor hay que poblar mejor la tierra que tenemos en la provincia de Santa Fe. Por eso también nosotros venimos diciendo desde hace muchos años, hoy el desafío no es poblar la Argentina, es repoblar la Argentina, repoblar Santa Fe. Hay mucho espacio, hay mucha tierra improductiva. Me parece que eso es fundamental. Volvimos a pedir informes sobre eso porque ya que lo dice el Instituto Provincial de Estadística Claro. y Censo, la provincia tiene que conocer, tenemos el derecho de conocer. Y después lo otro que vos dijiste, los 10 bancos más importantes que tiene hoy la provincia de Santa Fe llegan a... Ya, está todo bien. Tiene El transacciones elemento financieras. distractorio. Hola. Hola, ¿cómo anda Irupé? Le vamos a contar. Perdona, Cami. Está todo Ahí va, bien, está más entretenido. está todo bien. Le vamos a contar a Irupé que en Santa Fe los 10 bancos privados más importantes facturaron 700.000 millones de pesos. En la provincia siempre se calcula que el 10% de la actividad financiera se da acá en la provincia de Santa Fe. Pero nosotros no queremos cobrar el 10%. Si le cobráramos la mitad, que serían 35.000 millones de pesos, más lo que le queríamos cobrar, lo que le queremos cobrar a 18 empresas exportadoras, que no solamente son las agroexportadoras, tendríamos un fondo para distribuir entre personas desocupadas, fundamentalmente para la pibada menor de 30 años y para las personas mayores de 45 años que vienen sufriendo la desocupación de una manera tremenda, tendríamos para repartir más de 50.000 millones de pesos. Pero es fundamental hacerlo, porque hoy lo tomamos como una excepción, pero más allá de la excepción, viste que se discute mucho sobre la palabra normalidad. ¿A qué nueva Sí. normalidad nos tenemos que acostumbrar? Porque lo que dicen es que ya no vamos a volver a lo que era antes. Yo eso no lo sé. Tengo dudas. Tengo dudas que en la Argentina volvamos a algo distinto, a esta normalidad que lo que más tienen son los que menos pagan. Esa normalidad se cambia, si es así, firmo por una nueva normalidad, pero vamos hacia un camino para transformar esa supuesta normalidad de hace siglos en la Argentina, que los que más tienen son los que menos pagan. Tengo mis dudas. Y la pregunta sería, ¿qué rol va a jugar cada uno de nosotros, de nosotras, cada fuerza política en esa nueva normalidad? Sería hacia dónde se empuja, hacia esa reforma, más que tiene que ser incluso más allá de lo impositivo, ¿no? Uno empuja lo impositivo como inicio, pero en Claro. realidad hay que cambiar muchas cosas de fondo. Entonces, yo creo que sí va a haber una nueva normalidad, o al menos está en disputa cuál va a ser esa normalidad, y que va a depender un poco de qué rol juegue cada uno. Vos incluiste en la lista de proyectos a tratar y le pones un asterisco como explicando por qué, lo de la reducción de las jornadas laborales como una propuesta para tener más empleo, digamos, que la misma cantidad de gente, o sea, más gente trabaje menos horas y que eso implique mayores puestos de trabajo. ¿Por qué lo incluiste? Porque si, hay dos cosas que quedaron claras con la pandemia. En primer lugar, que el trabajo mueve el mundo, que son los trabajadores. Que el capital verdadero se hace con el trabajo de la gente. Es una de las
tesis principales de Marx. Es el trabajo el que produce el capital, no es al revés. El capital no produce el trabajo, es el trabajo el que produce el capital. La guita no viene por un dios que reparte caprichosamente el dinero para determinadas personas. Es la producción, es el trabajo del ser humano, es el trabajo de la persona la que produce el dinero. Eso quedó clarísimo con la pandemia. Cuando los trabajadores paran, el mundo se para. Es la cuerda que le da el sonido permanente del movimiento al mundo, como siempre decimos. Son los trabajadores los que le dan la cuerda al universo. Eso quedó demostrado con la pandemia. Y lo otro que quedó demostrado con la pandemia es que igualmente ese capital financiero que hoy mueve al mundo para hacerlo un mundo cada vez más desquiciado, más deshumanizado, ese capital tiene que tener límites. Ahora, para que los trabajadores realmente sean incluidos, se tengan dignidad, hay que hacer lo que decía Trotsky hace mucho tiempo atrás, pero que hoy lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Jornadas laborales de 6 horas. ¿Para qué? En las 586 grandes empresas que tiene hoy la provincia de Santa Fe, que tienen 3 turnos de 8 horas, en donde hay 142.000 trabajadores, nosotros podamos discutir en 3 años, empresa por empresa, que haya 4 turnos de 6 horas y de esa manera producir 38.000 nuevos puestos de trabajo para chicas y chicos menores de 40 años, para mujeres y hombres mayores de 40 y de 45 años que están en su plenitud, pero que sin embargo el sistema, de forma perversa, las deja de lado. Así que me parece que eso es vital. Hoy leía con mucha alegría que 3.100 académicos de todo el mundo están con esta idea: reducción de jornada laboral, democratizar las empresas para que las mujeres empiecen a tener lugar en la dirección de las empresas. No hay posibilidad de pensar la nueva normalidad sin la presencia de las mujeres en las conducciones sindicales, empresariales, en las iglesias, en las iglesias. Es fundamental esa presencia, en la justicia. Eso es fundamental. Y ni hablemos de lo otro que nosotros decimos. Esta pandemia también demostró, y lo está demostrando, la tremenda, perversa imagen de un río Paraná con centímetros solamente de agua. Cuidar alguna vez el medio ambiente, porque si no, cada vez más se afirma una especie de fecha de vencimiento para el planeta Tierra. Si seguimos con este nivel depredatorio de la cápsula espacial que es el planeta Tierra, tenemos fecha de vencimiento. Eirupé, mis hijas, no van a tener la posibilidad de heredar el lugar en donde por lo menos tratar de pelear por desarrollar sus sueños. Fecha de vencimiento del planeta. Así que por eso para nosotros es muy importante que 3.100 académicos vayan en la misma dirección que estamos yendo nosotros. Reducción de la jornada laboral, descontaminar, democratizar a partir de lo que significa la incorporación de género en serio en las conducciones políticas, sociales. Es muy importante eso. Esto nos lo enseñó también la pandemia. Ahí saludamos a Noemí, que actriz argentina, me muestra los ojitos. Y, Noemí Frenkel, te mandamos un abrazo desde Santa Fe, Argentina, sí, un gran laburo que hacen esa colectiva, como le dicen ellas. Muy bien. Carlitos, contame un poco de la comisión de Vicentín. Quiero que me cuentes un poquito de lo de Vicentín y de cómo ves el gobierno de la provincia. Empiezo por lo segundo. No arranca nunca, no arranca nunca. Lamentablemente el gobierno de Perotti, nosotros decíamos eso, por eso dijimos muchas veces que nosotros no votábamos a Perotti. Por lo menos en lo particular yo siempre dije que lo votaba a Bonfatti, pero sí, en todo caso tenía la idea de que los sectores más progresistas del peronismo den pelea dentro del peronismo para imponer un criterio de justicia social, independencia política, soberanía económica, que son las 3 viejas banderas del peronismo, lo que enamoró a la gente. Estamos muy lejos de esas banderas, estamos viendo un gobierno tremendamente conservador, que está tan desubicado en el tiempo que incorpora política de los años 90 ahora, 30 años después. Esto de no querer abrir las paritarias para los sectores docentes, para los sectores estatales, no tiene sentido.
En todo caso, Sí, lo que tiene que convocar es, hagamos las paritarias, veamos los números y veamos juntos cómo le sacamos el dinero a quien realmente lo tiene acumulado, acaparado en pocas manos en la provincia. No aparece eso. El discurso del 1 de mayo fue un discurso de 80 minutos, 60 de los cuales habló del coronavirus y no dijo nada. Cuando habló del Banco Provincial de Santa Fe, habló que van a crear un banco digital, sí, como supuso una que financiera, perdón, como una financiera escuché yo. sí, y Que después iban lo a hacer. otro, que me dio mucha bronca, me dolió mucho además, en realidad me dolió, que cuando dijo que la falta de conexión por Internet genera desigualdad. Y es al revés, es la desigualdad la que te desconecta, no solamente de Internet, de los bienes culturales, de la posibilidad de compartir la belleza, el arte, la cultura, la educación, lo que tiene que ver con la economía, la igualdad, el trabajo, eso es lo que genera la desigualdad. Así que la verdad que me dio mucha pena porque yo sé que dentro del peronismo hay sectores que quieren otra cosa y que están, sin embargo, en un gobierno que sigue pensando como en los años 90, cuando ya los años 90 fueron arrasados, pasaron en la historia. Y lo otro que queda es que aquellos que se levantan como oposición en lo estructural no van a cambiar las cosas. Entonces, más que nunca, nuestro desafío es nosotros, desde el lugar que nosotros desde hace algunos años ya representamos en la provincia, cómo hacemos que nuestra herramienta sea una herramienta de mayorías, que toda aquella gente que ha votado al socialismo, que ha votado al peronismo, alguna vez vote a sectores que como los nuestros vamos por la transparencia, por la democratización, por las paridades diferentes. ¿Cómo hacemos? Ese es nuestro gran desafío. Como siempre decimos, hablarle mirándole a los ojos a la gente que nunca le miramos los ojos, hablarle a la gente que sabemos cuyos oídos jamás nos escucharon a nosotros. Ese es el gran desafío, ese es el gran desafío. Yo estoy convencido que ustedes lo van a lograr, tu generación lo va a lograr eso. Vamos a lograr una izquierda popular, no sectaria, algún día gobernando la provincia de Santa Fe, porque eso está en la necesidad de chiquitas como Irupé. Va a aparecer Sí. eso. Vamos a dejar el cauce, por eso levantar bandera siempre, plantarla en este momento, esa reforma impositiva, en realidad es salir de la resignación de los grandes partidos que siguen hablando de gerenciar y se han olvidado del verbo transformar, y por sobre todas las cosas, tener valentía para encarar todo esto. El otro día leí a Mariano Moreno, pobre Moreno, qué gil Moreno, Belgrano, qué pedazo de gil. Vos imaginate, Moreno decía, hay que descontentar a las grandes riquezas que en pocas manos acumuladas hacen como agua estancada que pudre los demás sectores de la vida social. Hay que descontentar a 5.000 mineros. Y ahí paro, la cita histórica. 5.000 mineros en 1810. Paro ahí. 210 años después, ahora el 25 de mayo, 210 años después, cuando se piensa en grabar a la riqueza, se habla de 12.000 personas en la Argentina, Mercedes. Es decir, en 210 años, los ricos que acumularon todo pasaron de 5.000 que decía Mariano Moreno allá a 12.000. Ahora, la población pasó de 400.000 habitantes que tenía el virreinato del Río de la Plata Perdón, esto a más de sería poco 40 más del millones. doble. A Claro, ver, para. no, Un poquito más del es doble. así. ¿Y la población? 100 veces. La 100 veces población pasó de 400.000 a 40 millones, 100 veces. Y la una población locura. rica, solamente el doble. ¿Qué quiere decir eso? Que la riqueza necesita inventar permanentemente la pobreza para seguir esa riqueza. Por eso digo, Moreno, Belgrano, merecen que nosotros nos juguemos un cachito más, porque pasamos de largo por la vida, salvo que querramos protagonizar para que la vida que viene, la de nuestras hijas, sea mejor. Ujú. Ahí le digo a Jairo, Jairo compañero de la tecnológica, no es una regla matemática, claramente esto es una cuestión social, pero para Totalmente. dimensionar, por lo menos a mí los números me van ayudando a ver, se concentró, mira, te lo digo así como haciendo una solución química,
se concentró 50 veces la riqueza en 210 años. Impresionante. Ahí queremos saludar que se conectaron Manuela Onis, que es concejala de Casilda, Nos y Eli mandó, Tedini. nos mandó un informe bárbaro, Manuela, que esta semana presentamos en la Cámara de Diputados sobre lo que pasa en los clubes amateur. Ellos lo presentaron al Consejo Municipal y a nosotros nos sirve para que esta semana empecemos a pensar en un fondo de emergencia para los clubes amateur y la inclusión social. Ellos hicieron un excelente trabajo de encuestas Con la escuelita Nueva Roma. con la Escuelita Nueva Roma, así que vino muy bien, así que hoy ya lo presentamos a nivel provincial y lo que le decimos a Manuela de paso es que ya hay que pensar en una ley de fondo de emergencia para los clubes amateur. Y está también conectada Eliana Tedini, que es la concejala de Vera, No, compañera de Javier fenómeno. Barbona, que está dando una batalla para que no nos maltraten. Ahí incluso, bueno, presentó algunas cosas de la ley Micaela, que me sorprende que esté porque dijo que hoy iba a estar en la sesión. Así que bueno, le agradecemos también que su participación acá. Eh, bueno, Carlos, no sé si querés agregar algo más, si nos querés invitar a algo para el 25 de mayo, que seguramente nos vas a deleitar con algún programa especial o algo, Estamos porque pensando en no eso. solo estamos enamorados de la palabra revolución, sino que la queremos hacer. Así que Claro, tenemos que aprender de los errores y de los aciertos de nuestros antepasados. totalmente. Nosotros estamos preparando un programa especial que después vamos a decir bien la hora, pero lo estamos haciendo allí con el querido compañero Germán Mangione para que aparezca lo más difundido posible, porque lo vamos a tener seguramente a Claudio Lozano, Alcira Ajá. Argumedo y Maristela Esbampa van a estar en diálogo con nosotros el 25 de mayo para pensar 210 años después por dónde viene la idea de la revolución, la idea de la libertad, de aquello de ver en el trono de la vida cotidiana algún día la noble igualdad para que podamos vivir con gloria, porque el tema es vivir con gloria. Lo otro Eso viene que muy bien cantamos. para el heroísmo, pero hay que vivir con gloria y que eso sea un derecho de todas y de todos. Por eso para mí es fundamental. Después le vamos a decir bien el horario, pero ya estamos produciendo esos diálogos con gente tan comprometida y maravillosa y lúcida como son Alcira Argumedo, María Estela Esbampa y Claudio Lozano. Así que seguramente el lunes le vamos a contar cómo lo van a poder compartir. Bien. Bueno, no sé si aparece, si alguien quiere preguntar algo o están mandando corazones, Carlos. Mandan Sí, corazones, eso es muy corazones, hace lindo. Carlitos, qué claro, Carlitos. Este, y bueno, charlar con vos siempre es maravilloso. Me gustaría que sea con un café y una chocolatada con 2 medialunas de por medio, porque siempre que nos juntábamos en los cafés, él se pedía un cortadito y yo me pedía un café con leche o un remo con muchas cosas dulces. Eh, ya vamos a poder Ya vamos a volver, volver a totalmente. esto. Hay que cuidarse un poco. Creo que si bien la pandemia nos puso en una situación donde incluso se agravaron la situación que nos dejó 4 años de macrismo, y si a nivel sanitario los resultados son efectivamente buenos, por lo menos en esta provincia, estamos muy pendientes de lo que pasa en Buenos Aires, pero que eso también demuestra que no hay cuarentena posible en los lugares donde no se cubren las necesidades básicas, y la cuestión del trabajo y del ingreso. Por lo tanto también esto de que paguen más los que más tienen es una condición para que pueda seguir, en todo caso, la cuarentena y para poder tener una vida digna. Así que estos aportes que haces desde tu banca de diputado, nosotros obviamente somos protagonistas de ello, estamos también empujándolo, nos parece importantísimo difundir. Le pedimos también desde este humilde espacio al presidente de la Cámara, Miguel Lifchit, que dé lugar al tratamiento de estas leyes, y leyes, pedido de comunicación, todo, y al gobernador Perotti que también, eh, bueno, tome cartas en el asunto y que no se juegue siempre para los que más tienen, sino que juegue una vez para este lado. Eso lo planteo yo. Así, Está muy bien. pero me Te digo algo que que me hay, había olvidado, que era la cuestión de Vicentín rápidamente, porque veo que allí lo están preguntando lo de la comisión de Vicentín.
fuimos a Reconquista la semana pasada, tuvimos 8 encuentros en total, desde el juez hasta la empresa, pasando por los intendentes y los gremios. Lo que va quedando claro por números entregados por la propia empresa Vicentín, que durante el macrismo se duplicó la asistencia financiera del Banco Nación sin mayores fundamentos a la empresa Vicentín, que durante 90 años produjo un desarrollo muy importante y que se ve además en la cultura, en la vida cotidiana de Avellaneda y de Reconquista, es la segunda sombra de los habitantes de Reconquista y de Avellaneda. Hablar de Vicentín es hablar prácticamente de un familiar directo de cada habitante de esa zona. Eso se logró en 90 años. Ahora, rifar la suerte de una empresa con 90 años de desarrollo porque durante 4 años le hicieron creer que había impunidad para seguir recibiendo dinero, que todavía no se sabe bien dónde fue a parar, se ha demostrado que efectivamente fue así. Hay una responsabilidad manifiesta en el default de Vicentín, del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, del expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga, de la figura de Carlos Castellani, una figura que empezó siendo de la UCD, después pasó por el peronismo de los 90 y es el representante también del macrismo, fue representante del macrismo en el Banco Nación acá en la provincia de Santa Fe, y de algunas figuras que terminaron siendo próceres cívicos en la provincia de Santa Fe, de la mano de un falso socialismo, como es el caso de Alberto Paduán, que desde la presidencia de la Bolsa de Comercio decía quién pagaba impuestos y quién no pagaba impuestos en la provincia de Santa Fe. Así que nos parece que eso va quedando cada vez más demostrado, o tipos como Gustavo Nardelli, ese tilingo que se paseó en yate en medio de la pandemia. Toda esa gente tiene responsabilidad política y el problema grande es, además, tratar de cuidar 7.000 puestos de trabajo, así que venimos trabajando con eso y seguramente a mediados de junio vamos a hacer el primer informe mensual de esta comisión que nos hemos constituido con la representación de una persona por cada bloque en la Cámara de Diputados. Y ayer también, junto a la diputada Lucila de Ponti, firmamos una presentación que la semana que viene vamos a hacer en la aduana de San Lorenzo, porque la aduana de San Lorenzo es corresponsable de todo lo que entró y todo lo que salió de ese lugar, por lo menos en los últimos 10 años. Y queremos saber en qué terminaron 2 denuncias judiciales que presentó la aduana de San Lorenzo sobre subfacturación de exportaciones que hizo Vicentín entre el año 2010 y 2012. Así que vamos a ir sumando voluntades, porque nuestra idea desde el Frente Social y Popular es sumar, ir junto a las grandes mayorías y expresar, sí, un criterio político que por allí los grandes partidos no lo quieren expresar. Bueno, Carlos, clarísimo. Y como siempre, un gusto poder encontrarnos, poder escucharte. Eh, Vamos a seguirla. ¿Cuándo tienen sesión? ¿El jueves? Este El jueves jueves tenemos, hay sesión. mañana tenemos Le comisiones. ponemos expectativas. A ver. No, no, eso que mañana tenemos comisiones, tenemos varias, entre ellos la comisión de Vicentín. El jueves tenemos una sesión que me parece que va a haber muchos temas, porque también vamos a ver, vos sabés, Mercedes, que en medio de todo esto, en homenaje a la salud y demás cuestiones, creo que están empezando a aparecer algunos negocios que no nos gustan sobre la cuestión de empresas privadas vinculadas a la salud, y ahí ya los colores políticos se destiñen y se meten todos en la misma bolsa, se están haciendo negocios raros con los respiradores, las cosas así que sobre estas cuestiones es probable que demos alguna sorpresa el día jueves. Bueno, entonces no le No, 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 spoileemos. no, Esperamos para la nada. sesión del jueves y esperamos la voz del grillo del jueves a la noche que así nos contás, porque a veces no llega la información directa de la sesión y te No, no va a escuchamos a la llegar, no noche va a con el... llegar. Hay mucha censura también, eso algún día lo vamos a charlar bien, pero la gente tiene que saber que también tiene que ser protagonista en la búsqueda de la información, porque si no se va a quedar con aquellos que le quieren manejar la cabeza para que vean solamente lo que les interesa a esas minorías. Ujú, ujú. Ay, mi primo Germán, que nos saluda también. Bueno, un besote. Me rodean los Germanes, quiero decir. ¡Qué grande! Digo, por el Boti en particular. Eh, bueno, Carlos, vamos a estar atentos al jueves a ver qué dice el IFSI de toda esta cantidad de proyectos
y el resto de los bloques también, ¿no? Que tienen alguna responsabilidad con el tratamiento o no de los expedientes. Nosotros también estamos expectantes de las medidas que se tomen para las mujeres en esta situación, porque se agudizaron las situaciones de violencia y necesitamos también recursos, así que hay varias iniciativas en ese sentido, que si tuviésemos una Santa Fe con una reforma impositiva progresiva, tal vez las cosas serían más igualitarias, o al menos Sin, eso se abordaría. ¿Eh? sin duda. Bueno, un abrazo, muchas gracias a todos y todas las que se conectaron. La verdad es que siempre nos hacen llegar un cariño hermoso. Bueno, los saludamos acá. Esperen a ver, se durmió. Chau, se durmió, qué grande. Bueno, ya sé que puedo Bueno, oficiar de... zafamos bastante bien, zafamos bastante bien. Un beso Un grande, abrazo, gracias, Marcelo. Carlitos. Te quiero Nos mucho. vemos. Chau, chau. Gracias por todo. Chau.